Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Son las 7:47 de la mañana. Hoy es día lunes 25 de agosto. Vamos a seguir haciendo la lectura diaria. Entramos a JW Library, que es más práctico, ¿no? Porque también, obvio, tengo la Biblia de papel, tengo de distintos años las traducciones. Pero bueno, esta es más práctica. 25 seguimos. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? 50. 25 en el capítulo 25 nosotros estamos, que dice: pues bien, Abraham volvió a casarse y su esposa se llamaba Ketura. Con el tiempo ella le dio estos hijos: Sinran, Joksán, Medan, Madián, Isbac y Soa. Me deprime un poco el hecho de que Jehová le había prometido una descendencia impresionante, ¿no? Pero no fue con la mujer con la que él lo vio a Abraham, ¿no? Con la mujer, con la primera, sino que fue otra con la que lo bendijo. Quizás porque a Sara le faltaba fe. Por eso tardó tantos años Jehová en darle un hijo, ¿no? Así que ese es un detalle que nosotros tenemos que pulir. El hecho de si creemos y tenemos confianza suficiente en Jehová o no, como para que Él nos conteste nuestras oraciones ya. Joksán, dice el versículo 3, fue padre de Seba y de Dan. Los hijos de Dan fueron Asurim, Letusim y Leumim. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anok, Abedá y Eldá. Todos estos fueron los hijos de Ketura. Más tarde Abraham le dio todo lo que tenía a Isaac, pero a los hijos que tuvo con sus concubinas Abraham les dio regalos. Luego, mientras todavía vivía, los envió hacia el este, lejos de su hijo Isaac, a la tierra de Oriente. Seguramente que no había muy buena relación, ¿no? Abraham vivió 175 años. Entonces dio su último suspiro y murió tras una buena vejez, satisfecho tras una larga vida, y fue reunido con su pueblo. Y una guía de estudio ahí, si la quieren la pueden abrir y pueden ver a ver si hay algún material adicional a esto. Y sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela, que está en el campo de Efrón, hijo de Zohar, elitita, frente a Manre. Este era el campo que Abraham les había comprado a los hijos de Het. Allí enterraron a Abraham al lado de su esposa Sara. Tras la muerte de Abraham, Dios siguió. Mira esta elección. Sara fue su primera esposa, su primer amor. Era bellísima. Con ella solamente pudo tener un solo hijo. Hubo un problema entre Agar y Sara, y parecería como que Ismael mucho no lo quería, que había una diferencia de edad a Isaac. Pero sin embargo, el detalle acá es que él murió satisfecho de días, o sea, sobrevivió a la muerte de su esposa, de su primera esposa, su primer amor, y tuvo muchos hijos con otras concubinas y con su esposa Ketura, que nadie se va a acordar quién era la segunda esposa de Abraham. Siempre vamos a recordar que Sara fue la que habló con Dios, la que se rió a carcajadas, la que por ahí no teníamos presente, como que Sara no tuvo muchísima fe, Jehová muchísima confianza, pero siempre la recordamos a Sara, una mujer de poca fe. En cambio, Ketura se ve que realmente fue con todo, con él, y realmente se habrá enamorado mucho de Abraham. Así que detalle, ¿no? Que a veces dicen en esos carteles motivacionales que no tenemos que ir tras una persona a la que nosotros amamos, sino que tenemos que esperar a una persona que nos ame a nosotros. Y de verdad, hay más chances de felicidad o de paz cuando una persona nos ama a nosotros que cuando nosotros nos encaprichamos o nos fanatizamos por una persona que no tiene ningún interés, que le da igual que estemos o no estemos en su vida, ¿no? Así que seguimos la lectura. 25:11 dice: tras la muerte de Abraham, Dios siguió bendiciendo a su hijo Isaac. Isaac vivía cerca de Beer-Lahai Roi. Esta es la historia de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, la egipcia, la sierva de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, ordenados por familias. El primer hijo de Ismael fue Nebashot. Después vinieron Kedar, Abdel, Ibzan, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nefis y Kedama. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres ordenados por poblados y campamentos. Ellos son los 12 jefes de sus clanes. Ismael vivió 137 años, entonces dio su último suspiro, murió y fue reunido con su pueblo. Y ellos se pusieron a vivir en la región que va desde Abelá, cerca de Sur, está cerca de Egipto, hasta Asiria. Él se estableció cerca de todos sus hermanos. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel, el arameo de Padán Aram y hermana de Labán, el arameo. Isaac le rogaba a Jehová por su esposa, porque ella era estéril. Entonces Jehová escuchó sus ruegos y su esposa Rebeca quedó embarazada. Los hijos que llevaba adentro, ella empezaron a luchar entre sí, de modo que ella dijo: si las cosas son así, ¿para qué voy a seguir viviendo? Así que consultó a Jehová, y Jehová le dijo: hay 2 naciones en tu vientre, 2
pueblos saldrán de ti separados. Un pueblo será más fuerte que el otro. El mayor servirá al más joven. Cuando a ella le llegó el tiempo de dar a luz, resultó que tenía gemelos en su vientre. El primero salió todo rojo y cubierto de pelo como si llevara un abrigo. Por eso lo llamaron Esaú. Después salió el hermano agarrando el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando su esposa lo dio a luz. Los muchachos fueron creciendo. En el tiempo de Esaú llegó a ser un hábil cazador, al que le gustaba estar en el campo, mientras que Jacob era un hombre sin culpa que vivía en tiendas de campaña. Isaac quería más a Esaú porque le llevaba para comer la carne que cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día Jacob estaba cocinando un guisado cuando Esaú llegó cansado del campo. Esaú le dijo a Jacob: rápido, por favor, dame un poco del guisado rojo que tienes ahí porque estoy sin fuerzas. Por eso fue que lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo: primero véndeme tu derecho de primogénito. Entonces Esaú respondió: ¿y de qué me sirve ese derecho si estoy a punto de morir? Y Jacob le dijo: júramelo primero. Así que él se lo juró a Jacob y le vendió su derecho de primogénito. Después Jacob le dio pan y guisado de lentejas. Y Esaú se puso a comer y beber. Luego se levantó y se fue. Así despreció Esaú su derecho de primogénito. Acá dice esto la Biblia, ¿no? Que es inspirada por Jehová. Pero también vemos cómo Jacob se aprovechó de Esaú en un momento de debilidad y cómo sacó ventaja a base de mentiras, a fuerza de mentiras. Génesis 26. Ahora bien, hubo una época de hambre en el país, parte de la primera que hubo en los días de Abraham. De modo que Isaac fue a Gerar, donde estaba Abimelec, el rey de los filisteos. Entonces Jehová se le apareció y le dijo: no bajes a Egipto, quédate a vivir en el país que yo te indique. Quédate a vivir como extranjero en este país, y yo seguiré contigo y te bendeciré. Daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia. Cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham cuando le dije: haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas de los cielos, y a tu descendencia le daré todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra conseguirán una bendición para ellas mismas mediante tu descendencia. Lo haré debido a que Abraham escuchó mi voz y siguió cumpliendo mis órdenes, mis mandatos, mis estatutos y mis leyes. Así que Isaac siguió viviendo en Gerar. Cuando los hombres del lugar le preguntaban por Rebeca, él les decía: es mi hermana. Y es que tenía miedo de decir que ella era su esposa. Como ella era muy hermosa, él pensaba: los hombres del lugar podrían matarme por Rebeca. Como repetimos todo el tiempo las mismas cosas que hacen nuestros padres o que hicieron, ¿no? Qué difícil es cortar cadena, ¿no? Y siempre sucede lo mismo en cada historia a través de todas las épocas, si es que no tomamos conciencia o si es que no sabemos cómo fueron las cosas, ¿no? Nos dejamos llevar por lo que, no, si mi mamá se casó a los 19 años, yo me tendría que casar a los 19 años también. Y todas esas tradiciones, esas cosas que creemos que nos van a hacer más felices, cuando en realidad lo único que nos puede hacer felices es tener una buena amistad con Dios, sí, ser sus amigos. Abimelec llamó, dice el 9, Abimelec llamó enseguida a Isaac y le dijo: ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste es mi hermana? Isaac le contestó: es que tenía miedo de que me mataran por ella. Y Abimelec le dijo: ¿pero qué nos has hecho? Cualquiera del pueblo podría haberse acostado con tu esposa y tú nos habrías hecho culpables. Entonces Abimelec le dio a todo el pueblo una orden. Dijo: cualquiera que toque a este hombre y a su esposa morirá. Pues bien, Isaac empezó a sembrar en aquel lugar. Ese año recogió 100 veces más de lo que había sembrado, porque Jehová lo estaba bendiciendo. El hombre se enriqueció y como siguió prosperando llegó a ser muy rico. Adquirió rebaños de ovejas, manadas de vacas y un gran grupo de siervos. Pero los filisteos empezaron a envidiarlo. Así que los filisteos taparon con tierra los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham cuando él vivía. Entonces Abimelec le dijo a Isaac: vete a vivir lejos de nosotros, porque te has vuelto mucho más poderoso que nosotros. De modo que Isaac se fue de donde estaba, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a abrir los pozos que se habían cavado cuando vivía su padre Abraham, pero que los filisteos habían tapado tras la muerte de Abraham. Además les puso los mismos nombres que su padre le había puesto, todo igual que su papá. Se ve que tenía una adoración por su papá y es normal. Nosotros amamos a nuestros padres, por más que sean lo que sean, son nuestro papá, nuestra mamá, y no hay una manera de rivalizar con ellos o querer ser mejores que ellos o no. Pero lo que hacemos mal es que sí está bien honrar a nuestros padres, pero también tenemos que ver sus defectos y aprender de eso para que nosotros no repitamos la misma historia. Y en el caso de que no los tengamos, al revés de lo que nos dicen, ¿no? De no pensar en ellos, tenemos que pensar en ellos y pedir justicia en el caso de que no hayan muerto por una muerte natural, ¿no? Y pedirle a Dios que por favor los resucite, los restaure a la vida. 19. Mientras estaba cavando en el valle, los siervos de Isaac encontraron un pozo de agua dulce. Pero los pastores de Gerar se pusieron a discutir con los pastores de Isaac y a decirles: el agua es nuestro. Por lo tanto, Isaac llamó el pozo Esek, porque había discutido con él, y empezaron a cavar otro pozo, y también se pusieron a discutir por ese pozo. Así que él lo llamó Timná. Vemos hasta acá una serie de discusiones, ¿no? Desde el principio de la humanidad, como todo el tiempo nosotros tendemos a discutir, a pelear, no sé, a envidiar también, ¿no?
porque siempre el motivo es envidiarle la esposa a... Bueno, no cuenta acá que ninguna mujer le envidió el esposo a nadie, pero más bien como que las mujeres tienen una actitud de ceder su esposo a otras mujeres, pero entre sí muestra bastante envidia o celos entre los hombres, así que tener cuidado de no estar en esa actitud, ¿no? De querer envidiar o estar mirando demasiado la esposa de un hermano o de un amigo, ¿no? Sino que más bien, como nos dicen Proverbios, siempre tener la actitud de estar en nuestro hogar, amar a las personas de nuestro hogar y compartir tiempo con las personas que son de nuestra familia. No estar demasiado a raro tu pie en la casa de tu semejante. ¿Para qué? Para evitar la envidia y los celos. Son muy comunes entre los hombres, por más que parecería como que los hombres tienden a ser muy amigos rápidamente. No hay problemas entre ellos. La verdad es que sí. Últimamente lo acabamos de ver, lo que pasó en la cancha Independiente, ¿no? Entre chilenos y argentinos, esa mala actitud. Y casi siempre es porque quieren proteger o salvar la reputación de alguna amiga. No es una excusa en realidad. Que el hombre siempre quiere pelear, en realidad sí. 22. Más tarde se fue de allí y cavó otro pozo, pero ya no discutieron por él. Por eso él lo llamó Robot y dijo: todo esto es gracias a Jehová. Una gran nos ha dado suficiente espacio y ha hecho que seamos muchos en el país. Después subió de allí a Berseba. Esa noche se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia debido a mi siervo Abraham. Entonces Isaac construyó un altar allí e invocó el nombre de Jehová. Allí colocó su tienda y allí sus siervos cavaron un pozo. Más tarde Abimelech salió de Gerar para ir a verlo. Con él fueron a Usat, que era su consejero personal, y Ficol, el jefe de su ejército. Isaac le preguntó: ¿por qué han venido a verme? No me mandaron a vivir lejos de ustedes porque me odiaban. Y ellos le dije: ¿cómo puede cambiar la cosa, no? O los sentimientos hacia una persona cuando dejamos de verla. Y ellos le dijeron: hemos visto claramente que Jehová está contigo. Por eso decidimos decirte: por favor, hagamos un juramento entre tú y nosotros. Déjanos hacer este pacto contigo. Otro pacto. El tercero creo que leemos. Tú, ¿cómo arreglaban antes, no? Y tenían palabra los hombres, por sobre todas las cosas. Había como: quiero hacer esto, lo voy a hacer, o hagamos un trato, o hagamos un pacto, ¿no? Con Jehová. Y el primero que vimos fue de Jehová hacia la vida de Caín. Después vimos otro de parte de Jehová con Noé y con la humanidad. Después vimos un pacto de Abraham con Jehová y ahora estamos viendo este pacto de los amigos o la familia de Isaac. Con Isaac: tú no nos harás nada malo tal como nosotros no te hemos hecho nada malo. Ten en cuenta que siempre te hemos tratado bien y que te despedimos en paz. Ahora tú eres el que ha sido bendecido por Jehová. Entonces él les hizo un banquete y ellos comieron y bebieron. Por la mañana se levantaron temprano y hicieron un juramento entre ellos. Después Isaac los despidió. Ellos se fueron en paz. Ese día los siervos de Isaac fueron a informarles sobre el pozo que habían cavado. Le dijeron: encontramos agua. Entonces él llamó el pozo Siba. Por eso la ciudad se llama Berseba hasta el día de hoy. Cuando Esaú tenía 40 años se casó con Judith, hija de Berí elitita, y también con Basemat, hija de Elón elitita, y ellas fueron causa de mucha amargura para Isaac y Rebeca. Siempre que se involucra una tercera persona en la relación de pareja, siempre hay como mucha amargura, ¿no? Por más que la gente quiera imponer una nueva moda de no pasa nada, de soy una persona abierta, de soltarlo total, no es tuyo al 100% porque nadie le pertenece a nadie en realidad. Siempre que uno sigue esta tendencia o esta moda de involucrar a alguien más en la pareja, ya sea una amiga o un amigo también, lo mismo, ¿no? Olvidarse de que la unión es definitiva entre dos personas que se aman, y así es como lo estableció Jehová al principio, porque desde el principio no le hizo muchas esposas a Adán, sino que le hizo una sola mujer. Si nosotros queremos empezar a fantasear con tener otra cónyuge o una amiga, o querer creer que con la cuñada está todo bien, en realidad no. Siempre va a haber celos, envidias, así que tratemos de evitar esa amargura que acá ahora tenía Rebeca, ¿no? Porque su esposo se ve que ya no la veía con los ojos del principio. Una va cambiando, una se va dejando estar y bueno, ellos siempre prefieren a la más esbelta o a la más graciosa o a la más simpática, y no se van fijando mucho en el corazón ni en lastimar los sentimientos de la persona con la que decidieron iniciar familia al principio, sino que siempre buscando el protagonismo entre sus amigos, ¿no? Y liderar de esa manera el grupo de sus amigos. 27. Pues bien, cuando Isaac era viejo y sus ojos estaban tan débiles que no podía ver, llamó a su hijo mayor Esaú y le dijo: hijo mío. Y él contestó: aquí estoy. Entonces Isaac le dijo: me he hecho viejo y no sé cuánto tiempo me queda de vida. Así que por favor toma ahora mismo tus armas, tus flechas y tu arco y vete al campo
y caza algo para mí. Me encanta porque Abraham amaba a su hijo y le gustaba esto, ¿no? Que él sea tan varonil, tan valiente, ¿no? Como de ir a cazar. En cambio el otro era más quedado, más en su casa y le agradaba más a su mamá tener esa actitud de sobrevivir, ¿no? Que es innata en los hombres. En cambio el otro era muy mamero. Luego hay que cortar el ombligo con la mamá. Una vez que se nace, hay que crecer e independizarse de las opiniones de la mamá, ¿no? Y hacer la tuya. Y siempre que sea con Jehová como objetivo, siempre que sea poner sobre en primer lugar en tu vida, buscar el reino, su justicia y hacer la voluntad de Jehová, irte para donde quieras y confiar mucho en que Jehová te va a ayudar. Elegir a la mujer que vos quieras y no la que tu mamá te está poniendo delante, ¿no? Como para decir, mira qué linda chica, qué sé yo, por ahí las mamás es como que nos gustaría que tal persona, y no aceptamos nunca el hecho de que por ahí una mujer, nuestro hijo elige una mujer o se enamora de una mujer que lo va a hacer sufrir. No nos gusta, no queremos que nuestros hijos sufran, ¿no? Pero una mujer que es todo sonrisita todo el tiempo y se ríe de todo, que no tiene iniciativa, que no tiene ánimo de ir más allá o de acompañar en cuanto a la fuerza o al trabajo o lo que sea que emprenda ese hombre, finalmente no lo va a hacer feliz en todas las cosas, porque es una mujer inteligente que cuestione, que pregunte, que tenga pensamientos propios, que sea lógica, que quiera ir más allá de lo obvio, ¿no? Tiene que buscar el chico o el hombre en cuestión o vos, en el caso que estés escuchando, una mujer inteligente, una mujer que te motive, te ayude, una mujer que te ayude a progresar, que te ayude a ver más allá, que sea perspicaz, que sea honesta, que sea impulsiva, por ahí no te sirve demasiado, sino que sea más bien, fíjate que sea práctica, que sea una mujer en la que vos digas, con ella voy a poder todo, porque es mi luz, ¿no? De repente. Eso es como, o quiero una chica para estar todo el tiempo en una burbuja de gas, ¿no? Donde todo es fantasía, o quiero una con la que descubramos un nuevo mundo de repente, ¿no? Es esa la actitud que tenés que tener cuando eliges una mujer que de verdad te haga temblar, pero te emocione, te motive a ponerte más lindo, a cambiar, a tener una actitud todo el tiempo de estar mejor, de tener tu casa más linda, tu mejor servicio, ¿no? Que vos lo hagas porque ella te motiva y es la razón de tu vida, y no elegir una persona que tu mamá te dice, ay no, porque esta chica es muy buena, porque sabe lavar los platos, porque no sé, porque siempre está en el territorio porque de repente no tiene nada que hacer en la casa porque le gusta el tema de andorrear de casa en casa. Fíjate que no soy una chica que viva para la fotito constantemente, ¿no? Una chica inteligente, práctica, audaz, eso. Luego dice 4, prepárame una comida sabrosa de las que me gustan. Tráemela y me la comeré. Entonces, antes de mi muerte te bendeciré. Pero Rebeca estaba escuchando lo que Isaac le decía a su hijo Esaú, y Esaú fue al campo a cazar algo para traerlo. Entonces Rebeca le dijo a su hijo Jacob, acabo de oír a tu padre decirle a tu hermano Esaú, dame algo de casa y prepárame una comida sabrosa. Déjame comerla y entonces te bendeciré delante de Jehová antes de morir. Así que, hijo mío, escúchame con atención y haz lo que voy a decirte. Vete por favor a donde está la manada y tráeme 2 de los mejores cabritos que encuentres para que yo pueda prepararle a tu padre una comida sabrosa como a él le gusta. Luego llévasela a tu padre para que coma y para que te bendigan a ti antes de su muerte. Sin embargo, Jacob le dijo a su madre Rebeca, pero mi hermano Esaú tiene mucho vello, yo no. Y si mi padre me toca, parecerá que quiero burlarme de él y recibiré una maldición en vez de una bendición. Al oír esto, su madre le dijo, que caiga sobre mí la maldición que tú recibas, hijo mío. Haz lo que te digo, vete y tráeme los cabritos. Tramposa Rebeca. De manera que él fue a buscarlos y se lo trajo. Su madre preparó una comida sabrosa como le gustaba a su padre. Después Rebeca tomó la mejor ropa de su hijo mayor, Esaú, que ya tenía en la casa, y se la puso a su hijo menor, Jacob. Además, mucha mentira cabe. Además, le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte del cuello que no tenía pelo. Luego le dio a su hijo Jacob la comida sabrosa y el pan que había preparado. Entonces entró donde estaba su padre y le dijo, Padre mío, y él le contestó, aquí estoy, hijo mío, el de mis hijos eres tú. Jacob le respondió a su padre, soy Esaú, tu primogénito. Ya hice todo lo que me dijiste, siéntate por favor, come algo de lo que cacé y bendíceme. Pero Isaac le preguntó a su hijo, ¿cómo pudiste encontrarlo tan rápido, hijo mío? Y él le respondió, porque Jehová tu Dios me lo puso delante. Entonces Isaac le dijo a Jacob, por favor, hijo mío, acércate y déjame tocarte para saber si eres mi hijo y si eres mi hijo Esaú o no. Por lo tanto, Jacob se acercó a su padre, entonces Isaac lo tocó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Ay, me da bronca cuando
quieren pasar sobre la experiencia de una persona, o es como denigrar a una persona por la edad, ¿no? O sea, como que toman por tonta a las personas mayores. Eso me da bronca porque acá Jacob Isaac evidentemente se estaba dando cuenta que estaba cayendo en una trampa, pero seguramente por amor a su esposa y seguramente porque si Jehová permitió esta mentira, era así que tenía que suceder, pero en realidad él quería darle su bendición a su primer hijo Esaú. Isaac, dice el 23, no lo reconoció porque sus manos estaban cubiertas de pelo como la mano de su hermano Esaú. ¿Te crees que no lo reconoció? Así que lo bendijo. Después le preguntó, ¿de veras eres mi hijo Esaú? Él le respondió, sí, soy yo. Entonces él le dijo, tráeme algo de lo que cazaste para que me lo coma, hijo mío, y luego te bendeciré. Así que Jacob le sirvió comida y vino, y él comió y bebió. Luego Isaac le dijo, acércate por favor y dame un beso, hijo mío. Entonces él se acercó y lo besó, y su padre pudo oler su ropa, así que lo bendijo y dijo, mira, el olor de mi hijo es como el aroma del campo que Jehová ha bendecido. Que el Dios verdadero te dé el rocío de los cielos, los terrenos fértiles de la tierra y cereales y vino nuevo en abundancia. Que los pueblos te sirvan y que las naciones se inclinen ante ti. Sé el amo de tus hermanos, que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Maldito sea todo el que te maldiga y bendito sea todo el que te bendiga. Acá vemos claramente cómo la intención todo el tiempo de Isaac era estar bendiciendo a su hijo Esaú, pero no se interpuso Jacob entre lo que realmente tenía que ser para su hermano, ¿no? Qué feo es. ¿No? Es como creer, Jehová, no quiero que sea de esta manera, quiero que sea de esta manera, ¿no? Y es como luchar también contra Jehová cuando uno hace algo que no corresponde. No, uno toma decisiones equivocadas todo el tiempo, pero por la ambición de uno, ¿no? Acá la ambición clara de Jacob era de él tener la bendición era para poder ser de la descendencia prometida, o ser el ascendente de Cristo en este caso, ¿no? Pues bien, justo cuando Isaac había terminado de bendecir a Jacob acababa de salir de donde estaba su padre Isaac, entonces su hermano Esaú volvió a cazar. Él también preparó una comida sabrosa, se la llevó a su padre y le dijo, levántate, padre mío, come algo de lo que has cazado tu hijo y bendíceme. Entonces su padre Isaac le dijo, ¿quién eres tú? Y él le respondió, soy tu hijo Esaú, tu primogénito. Isaac empezó a temblar violentamente y le dijo, entonces, ¿quién fue el que salió a cazar y me trajo la carne? Comí justo antes de que tú llegaras y lo bendije. Él será bendito. Al oír las palabras de su padre, Esaú empezó a dar fuertes gritos de amargura y a rogarle a su padre, bendíceme a mí también, padre mío. Qué mal momento. Qué innecesario, ¿no? Qué horrible es cuando la gente se interpone entre la voluntad de Dios o de una persona mayor y lo que es realmente el egoísmo o la vanidad o el deseo de sobresalir de otra persona sobre lo que en realidad está pactado, prometido, jurado, o ese propósito de Jehová, ¿no? Relantiza todo, o sea, hace que todo vaya, o sea, en vez de ir rápidamente al objetivo de Jehová, hacer la voluntad de Jehová, es como que nos presentás un laberinto para poder llegar a donde realmente queremos todos. Es satisfacer la voluntad de uno sobre la de Dios y el beneficio que se le daría a un montón de gente. Y no, es mucho egoísmo, mucha maldad, y mucho jugar con la fe de las personas, ¿no? Porque estoy pensando en un montón de cosas de mi vida que no debería, pero como cuando uno quiere adorar a Jehová y se meten personas a querer estropearte la relación con Jehová o a sacarte del pueblo, ¿no? Como decía Apocalipsis o Judas, la piedra que ellos están todo el tiempo despreciando, ¿no? Como así también lo hicieron con Esaú, lo hicieron con Jesús también. O sea, no reconocen cuando alguien es realmente de Jehová y Jehová quiere bendecir a esa persona, sino que torcen el propósito de Jehová y hacen lo bien posible a este punto, ¿no? El 35. Pero él le dijo, tu hermano vino y me engañó para conseguir la bendición que era para ti. Entonces Esaú dijo, con razón se llama Jacob, pues me has suplantado estas 2 veces. Ya me quitó mi derecho de primogénito y ahora también me quita mi bendición. Después se preguntó, ¿no has reservado una bendición para mí? Sin embargo, Isaac le respondió a Esaú, lo he hecho amo tuyo. Le he dado a todos sus hermanos como siervos y le he concedido cereales y vino nuevo. ¿Qué me queda para darte, hijo mío? Pero Esaú le dijo, padre mío, solo tienes una bendición, bendíceme a mí también.
padre mío. Entonces Esaú se puso a llorar y a gritar. Isaac le respondió, mira, vivirás lejos de los terrenos fértiles de la tierra y lejos del rocío que baja de los cielos. Vivirás de tu espada y servirás a tu hermano. Pero cuando te impacientes, te librarás de su yugo. Él podía con todo, ¿no? Porque él era fuerte, era valiente. Era su favorito porque de verdad se lo súper merecía. Desde entonces Esaú le tuvo profundo rencor a Jacob por la bendición que su padre le había dado. Y Esaú decía en su corazón, pronto morirá mi padre, después de los días de duelo mataré a mi hermano Jacob. Cuando le contaron a Rebeca lo que su hijo mayor Esaú estaba planeando, ella enseguida mandó a llamar a su hijo menor Jacob y le dijo, escucha, tu hermano Esaú planea matarte para vengarse. Así que haz lo que voy a decirte, hijo mío. Huye cuanto antes a Harán, donde está mi hermano Labán. Quédate a vivir con él durante un tiempo hasta que se le pase la furia a tu hermano, hasta que se le pase el enojo y se olvide de lo que le hiciste. De lo que le hiciste, esa es la sinvergüenza, cuando ella planeó todo. Entonces te mandaré a avisar para que vuelvas, porque voy a perderlos a los dos en un solo día. Luego Rebeca empezó a decirle a Isaac, las hijas de Het han hecho que odie la vida. Si alguna vez Jacob se casa con una de las hijas de Het, con alguna como estas hijas del país, ¿para qué quiero seguir viviendo? Muy posesiva, muy zorra, ¿no? No me gusta para nada Rebeca. Bueno, mañana seguimos leyendo, si Dios lo permite. Está así haciendo la lectura bíblica como para tener una relación hermosa con Dios y que pronto haga justicia sobre toda la tierra. Que tengamos un buen día. Chao, saludos. Dios poderoso, supremo Señor, eres mi torre y mi Salvador. Quiero llevar testimonio de ti, aunque la gente no quiera oír. Mi roca Jehová, a ti correré. Tu santo nombre ensalzaré.